Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Vega y como siempre hago cuando hago este video, explico que por lo general estos videos son para expresar mis pensamientos, que lo hago con el propósito de poder expresar lo que yo pienso de la palabra de Dios, y es como si fuera una manera de catarsis, es buscar sacar de dentro de mi corazón lo que Dios puso antes de la fundación del mundo y después tenerlo guardado para que el momento que sirva. Todas las cosas sirven y a mí me sirve para expresarme estos videos. Entonces yo utilizo este medio, lo guardo en mi computadora, tiene poca memoria, que si lo guardo en Facebook. Y esos videos tienen ese propósito: ayudarme a mí a expresarme, a expresar mis pensamientos, lo que yo pienso. Y el fin de semana pasada conté que todo lo que yo hablo creo que para mí es verdad. Es lo que yo pienso, es lo que veo a través de la escritura, no me gusta decir el Dios me dijo, pero yo creo que es lo que Dios me ha mostrado. Yo soy de las personas que cree que Dios habla con el hombre a través de diferentes circunstancias, a través de diferentes medios, a través de otras personas. Yo creo que Dios continuamente está buscando la manera de comunicarse con el hombre. Dios a Jeremías le dijo: yo para ustedes tengo pensamiento de bien y no de mal, para que ustedes alcancen. 29:11 creo que es, Jeremías 29:11. Que ustedes alcancen el bien que esperáis. Bueno, el fin de semana pasado hablé de que estamos adentro de un juicio, el juicio más largo de la historia, que la justicia penal juzga al hombre a través de normas de ética, digamos, de cómo el hombre tiene que vivir, y cuando rompe esas reglas es un delito, que esos delitos se prueban a través de pruebas y testigos. El juicio civil es más o menos parecido y nosotros estamos en un juicio espiritual. Nosotros estamos dentro de un juicio espiritual en donde lo que se está juzgando es si el hombre tiene derecho a recuperar la inmortalidad de su cuerpo. Cuando Adán pecó, fue juzgado, y en el juicio que fue juzgado, las 3 de la mañana, 4, estoy despierto, pensando sobre esta temática, hablando con Dios. Y esta semana fue una semana muy difícil para mí, hablando en lo humano. En el mes de enero falleció una de mis hijas. Eso está judicializado y el miércoles tuve que ir a la fiscalía a ver cómo estaba el caso. Fui con mi abogado. Hay sospecha de que hubo mala praxis.
en esa cita con el letrado me informó de cosas. Cosas que no me cayeron muy bien. Si fuera por mi persona, hoy no tendría ganas de hablar, pero bueno, Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Después el miércoles durante el día, yo estaba en el trabajo y la única palabra que venía a mi corazón era esta. Y hasta el día de hoy es esta. Yo soy el único que puede ayudarte. Y yo lo entendí que venía de parte de Dios y constante, en un momento, yo soy el único que puede ayudarte. Para que puedas entender que yo no soy una persona que está fuera de sus cabales, sino que no razona, que no piensa. A mí Dios por la fe me dio una palabra y la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo he creído que Dios tiene el poder y me lo ha dicho a mi corazón, me ha dicho: yo puedo devolverte a tu hija y a tu nieta. Y yo como padre quiero alcanzar a que Dios me devuelva a mi hija y a mi nieta. Entonces trato de ser obediente a lo que Dios pone en mi corazón, me parezca lógico o no, me guste o no. Yo quiero ver el cumplimiento, parezca ridículo o no. Yo ya había arrancado con un tema, pero para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, voy a poner esto en matemática. Si estuviéramos hablando de números enteros, y yo tuviera que alcanzar a 1.000.000 de números enteros, o mis posibilidades de alcanzar lo que hay en mi corazón tuviera que evaluarse, o las posibilidades que yo tengo de alcanzar lo imposible que Dios me ha mostrado en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, el único número que entra es el 1. Podría decir en medio. Pero voy a ser generoso, yo me voy a quedar con 1. Yo tengo una posibilidad en 1.000.000 de alcanzar a cumplir el propósito que Dios tiene con mi vida. Yo tengo la posibilidad, en 100 millones, tengo una posibilidad de alcanzar lo que Dios tiene con mi vida. Si yo lo tuviera que contar económicamente lo que acabo de aclarar, a decir con números enteros, tendría que decir que yo no tengo un entero. Yo tengo 1 centavo.
y yo tengo que alcanzar con 1 centavo hacer la compra de 1 millón de pesos o de dólares. O sea, mi número siempre va a ser una posibilidad contra infinita posibilidades. Yo tengo una sola chance, una sola oportunidad por la fe de creer que Dios me puede devolver a mi nieta y a mi hija. Una. En 1 billón, en 1 millón, en 100 millones, en 1000 de millones, en 1000 que 1000 que 1000 que 1000 de millones. Mi uno nunca va a cambiar. Las otras posibilidades pueden cambiar todas, pero mi posibilidad es una. Yo tengo una oportunidad en infinito de alcanzar el propósito que Dios me marcó para mi vida y la posibilidad de recuperar a los seres que amo. Una en millones. Y tengo esa una por la fe. Porque si lo tuviera que ver, porque lo miro con los ojos de la fe, porque si lo tuviera que ver con mis ojos naturales, no tengo una, no tengo media. No existe la esperanza que abrazo. Si yo tuviera que mirar con ojos naturales, no tengo posibilidad de alcanzar que se me devuelva de parte de Dios a mi hija y a mi nieta. No tengo ninguna. Pero por la fe alcancé a tener una. Puedo tener 1000 millones en contra, pero yo tengo una posibilidad. Entonces la utilizo a través de la palabra, a través de lo que Dios me ha mostrado, a través de lo que yo le he creído a Dios, a través de su palabra. Yo sé que la única que es infalible, la única que no se puede quebrar, la única que es inmutable, lo único que hace que el juicio de Dios sea válido es su palabra, porque dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice, por mi palabra fue constituido los cielos y la tierra. Dice, por mi palabra yo he creado todas las cosas. Y el juicio es ese. Yo estoy exponiendo a través de mis pensamientos en estos videos lo que yo le creí a Dios. Yo a través de estos videos lo que estoy haciendo es expresar lo que Dios puso en mi corazón. Yo a través de estos videos lo que hago es hablar con mi boca las palabras que Dios puso en mi corazón de hace un tiempo atrás, 1999. Yo a través de mi boca lo que hago es expresar mi fe. Yo a través de mi boca lo que hago es expresar mi esperanza. Yo a través de mi boca lo que hago es creer que mis imposibles pueden ser posibles. Yo a través de mi boca lo que hago es declarar que mi Dios es real. Yo a través de mi boca lo que hago es expresar el amor que yo le tengo a Dios y la confianza que deposité en Él. Yo a través de mi boca aunque se considere una utopía,
quiero traer a la existencia lo espiritual a lo natural. Para aquel que cree, todo le es posible. Yo creo que gran parte de las cosas que la Iglesia ha mantenido hasta acá son medias verdades y entonces son mentiras completas. Y yo la única herramienta que tengo para demostrar lo que digo es verdad es confiar en las palabras que Dios me muestra a través de su palabra, a través de su espíritu. ¿Alcanzará? Dios lo sabe, yo no. Pero como decía hace un rato, yo tengo una oportunidad de cambiar las cosas. Contra infinito. Pero yo abrazo una posibilidad de cambiar las cosas. Bueno, como estaba diciendo, hablé de los payasos, hablé que hay 3 tipos de justicia, la penal, la civil y la eterna, que la eterna se juzga según la palabra de Dios y lo que en ella hay. También dije que en un momento Constantino manoseó la Biblia o la palabra de Dios, manipuló para sus planes imperialistas de ese momento. También dije que queriendo o sin querer, la Biblia tiene muchos errores y que el único que puede darnos a conocer la verdad de lo que hay escrito en la palabra de Dios es el Espíritu de Dios, que Él es verdad. Él no conoce la verdad, Él es verdad. Entonces Él es el que puede darnos el discernimiento de lo que es verdad o no. Él es el que nos enseña la verdad. Entonces, lo único que yo puedo expresar es que yo expongo lo que por la verdad de la palabra veo, y es el Espíritu Santo o es la sabiduría la que se encarga de demostrar que si lo que yo estoy diciendo es verdad o mentira. Amén de que sea uno el que vea mi video. Gracias, Lucas, por mirarme unos minutos. Gracias por estar conmigo. No sea 1 minuto, 100 minutos. Dios es el que, a través de su espíritu, el que pone el discernimiento de la verdad. Yo lo único que puedo hacer es exponer la verdad, exponer lo que yo creo que es verdad. Y es el que se tiene que encargar, y es Dios el que se tiene que encargar de mostrar que lo que estoy diciendo es verdad. El 22 de septiembre es el cumpleaños de mi hija. Y yo quiero tenerla.
que mi señora quiere tener. Y yo humildemente trato de alcanzar lo inalcanzable. Trato de obtener mi imposible. Mi imposible es tener a mi hija. Pero la palabra de Dios me dice, para aquel que cree, todo es posible. Entonces lo que me queda es jugarme a lo que creo. El 22 de septiembre cumple 29 años mi hija. El miércoles, cuando estaba en la fiscalía con mi abogado, el abogado letrado de la fiscalía, me contaba cosas de lo que estaban haciendo en la investigación. Me contaron que le hicieron la autopsia a mi hija. Me contaba que su estado no era el mejor. El estado de su cuerpo no era el mejor. De hecho, estaba muy feo. Pero yo tengo una posibilidad. Una en 1 millón, una en 100 millones, una en 10.000 millones, una en 10 billones, una en 100 billones. Yo tengo una posibilidad de hacer que Dios me la devuelva. Y yo amo a mi hija y nadie me puede condenar por amar a mi hija. Y yo amo a mi nieta y nadie me puede condenar por amar a mi nieto. Y yo la única herramienta que tengo para alcanzar eso es creer en el Dios de lo imposible y expresar lo que yo creo que es verdad. Que sí, vamos, Salmos capítulo 33, versos 5 al 7. Como dijimos, estamos en un juicio o estamos preparándonos para un juicio y lo que se trata de rescatar en ese juicio es la inmortalidad de nuestro cuerpo. Y lo dice la palabra, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, el no solo ella significa esa donde dice, y la tierra está gimiendo con dolores de parto, y entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo del hombre va a ser redimido. El cuerpo del hombre va a volver a tener eternidad. El cuerpo del hombre va a ser redimido del pecado, por consecuencia, el hombre va a alcanzar lo que es la eternidad.
Pero para eso la iglesia tiene que estar cimentada en la verdad de Dios. Y lo único que nos puede llevar a la verdad de Dios es su palabra. Y el hecho de que el Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad y justicia, nos dé el discernimiento de encontrar la verdad dentro de la palabra. Entonces estaba hablando del Salmo capítulo 33, versos 5 al 7, y dice lo siguiente. Vamos a arrancar desde el 4. Salmos 33, verso 4 al 7. Dice: porque recta es la palabra de Jehová, recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Cuando Cristo vino, el mensaje de Cristo arrancó de la siguiente manera. Arrancó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y acá dice el Salmo: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La tierra está llena de la misericordia de Jehová, pero la mente del ser humano ha sido entenebrecida, está en tinieblas. La tierra, el planeta Tierra, no el mundo, la tierra está llena de la misericordia de Dios. Pero el mundo, sistema, cosmos, hasta que Cristo venga, está siendo manipulado, manejado por el maligno. No porque Él tenga la autoridad, sino porque el hombre no tiene el conocimiento de la verdad. Como el hombre no tiene el conocimiento de la verdad, no puede ejercer la autoridad que Dios le ha dado antes de la fundación del mundo. Porque esto viene desde antes de la fundación del mundo, no viene desde ahora. Viene desde antes de la fundación del mundo. El problema nace en el mundo espiritual, se traslada al mundo material y la solución está en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Entonces, el Salmos 33, versos 5 al 7, dice, a ver, Salmo 33 se me borró. Dice: porque recta es la palabra de Jehová. La palabra de Dios es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel. Aunque el hombre no sea fiel, Dios es fiel. Con fidelidad fue hecha su obra. Él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Acá el verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército
de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No hay mucho más que agregarle que leer detenidamente el Salmo 33 del verso 4 al verso 9 para entender que por la palabra, llámese Biblia, porque ahora la Torá es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y la Biblia en el Nuevo Testamento, que es para los gentiles, entendemos, comprendemos y aceptamos que todas las cosas Dios las hizo a través de su palabra. Y Él va a sostener su palabra. Todo lo que fue agregado en la Biblia que no sea de su palabra, Él no lo va a sostener. Él va a sostener el juicio que tiene con su palabra. Dice, Él ama justicia y juicio, porque recta es la palabra de Jehová, y todas sus obras es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Juan, capítulo 1, al verso 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, su palabra, arranco de nuevo, en el Génesis era el Verbo, su palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, su palabra, es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho a través de su palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, la luz en el conocimiento en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Salmo 33, Juan capítulo 1. En el principio, cerramos acá. Porque recta es la palabra de Jehová,
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo a través de su palabra y fue hecho, Él mandó y existió. Juan capítulo 1, del 1 al 5, porque lo que era desde el... Perdón. Juan capítulo 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios, palabra, y el verbo, palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, palabra, fueron hechas, y sin su palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Primera de Juan, capítulo 1, en adelante, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído a través de la palabra, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, estos anunciamos a través de ¿qué? La palabra, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas le escribimos, las palabras se escriben, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él a través de la palabra, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, no tenemos Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad en nosotros, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, confesar con la boca, con palabras, nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hebreos 11, verso 2 al 4. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, de lo que no se veía, fue hecho por la palabra. Y después habla de por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe. Pero nosotros creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Hebreo 11, del 2 y 3. A ver, sí. 2 y 3. Romanos. No. Romanos capítulo. Gloria a tu nombre, sí. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1. Gloria a tu nombre. Romanos capítulo 1, verso 19 al 21. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Recién estábamos hablando en el Salmo 33 de la palabra. En Juan capítulo 1 al 5 de la palabra. En hebreo la palabra. Romanos capítulo 1 verso 19 al 21 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo, a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Desde el principio Dios manifestó, y todo dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. ¿A quién? A los hombres, porque si busco este texto completo, gloria a tu nombre, Señor. En este pedazo dice:
la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón, y fueron entenebrecidos profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El hombre, desde el principio, conoce, y esto va directamente a lapidar la ideología trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Porque si usted lee con entendimiento lo que acabo de leer, o escucha con entendimiento lo que acabo de leer, dice, porque la ira de Dios, ¿por qué Dios está enojado? Ira es enojo. Dice, porque la ira de Dios, el enojo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá hay algo que es verdad, y el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo, o el Espíritu de sabiduría, a quien se conoce por Espíritu Santo, es la verdad. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que y acá dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder es su eterno poder de la palabra, de poder de crear cosas, su poder y deidad, o sea, la palabra deidad, vamos a buscar lo que significa la palabra deidad. Dice, deidad, ser sobrenatural al que se rinde culto considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas. Dice, ser sobrenatural al que se rinde culto considerando que tiene poder sobre ámbitos concretos de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas. Esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Gloria a tu nombre. Nombre femenino, deidad.
Deidad es un nombre femenino. Ser sobrenatural al que se rinde culto considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas, esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea maestro, sea universitario, sea teólogo, sea, si no busca la verdad dentro de la Escritura, está deteniendo con injusticia, o enseña algo que está fuera de la Escritura, está deteniendo con injusticia la verdad. Y dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, o sea que Dios manifestó cómo es Él. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esencia o naturaleza propia de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Desde el Génesis se hace visible su eterno poder y deidad, su esencia. Génesis capítulo 1, verso 27, y dice: y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo y le dijo: fructificado, multiplicado, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde el Génesis 1:27 se hace claramente visible lo que el hombre hasta el día de hoy, 2022, o los hijos de Dios, o los teólogos de la iglesia, o los pastores y apóstoles, o los profetas y evangelistas, no quieren entender. Dios hizo claramente visible desde la creación del mundo, desde el Génesis, cuál era su esencia, y su esencia es varón-hembra. Y dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Si voy al 26, si voy un versículo antes,
Dios dice, hagamos. El verbo hagamos viene del hacer. Dice, ahí tiene más claridad todavía. Si bien ya era claro lo que estaba diciendo, ahora tiene más claridad todavía. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron su razonamiento y su necio corazón se entenebreció, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron su esencia, cambiaron su deidad, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Después aves, cuadrúpedos y demás. Gloria a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios, la homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, todo eso es porque el hombre cambió la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra. Entonces, por esto Dios los entregó, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Y cuál era la verdad de Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra, y los bendijo, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar y en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 5. Dice, verso 1, este es el libro de las generaciones, el día en que creó Dios al hombre. Dice, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, y los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos avergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, ¿qué no tuvieron en cuenta? Y como ellos no aprobaron, ¿qué no aprobaron? Génesis 1, 26. Y Génesis capítulo 5, verso 2. Y como ellos, como los hombres no aprobaron ni tuvieron en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda y engaños, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que lo practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A todo esto, a todo lo que acabo de leer, la iglesia, el hombre, la teología, como le quieran llamar, por no reconocer Génesis 1, capítulo, verso 26 al 28, pasa todo lo que acabo de leer en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32. Por no reconocer Génesis capítulo 1, verso 26, 27, 28 y 29, y Génesis capítulo 5, verso 2, por no reconocer eso, lo dice acá, la palabra lo dice, no lo digo yo, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es de contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por no reconocer la esencia, porque también lo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el Génesis capítulo 1, verso 26 al 29, y desde el Génesis capítulo 5, verso 2. Pues
Dios se lo hizo manifiesto porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su eterno poder y su esencia, su deidad, se hacen claras. ¿Qué era deidad? Deidad es ser sobrenatural al que se rinde culto considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas. Dos, esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Esencia de naturaleza propia de Dios. Génesis 26, 27, 28. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios lo creó, varón, hembra, los creó, los bendijo. Y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 5. Este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hebreo ya lo leí. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 6 al 9. No, de antes. Dice, vamos desde el 1, 2, 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, hombre, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra lo que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el que pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a lo que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿A qué verdad? Génesis 1, 26, 27 y 28, Génesis capítulo 5, verso 1 y 2.
Y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Es decir, si yo no me sentara acá y expresara lo que Dios pone en mi corazón para con su palabra, yo también estaría dentro del juicio de Dios por lo que Dios habla y dice. Yo también estaría dentro del juicio de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces, es solamente la palabra lo que me demuestra que el concepto trinitario está mal, o sea, todo concepto bíblico, o sea, cuando hablo de Romanos capítulo 1, perdón, sí, capítulo 1, verso 18 al 32, me encuentro con que yo también estaría dentro del marco que traería el juicio sobre mí y sobre mi casa si yo no expusiera la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Y como estaba diciendo, hay otra manera de probar que lo que uno está diciendo es real, es bíblico y se puede comprobar con hechos. Dice que claramente todo lo que Dios ha hecho, su eterno poder y deidad, todo lo eterno, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, todo lo que entendemos de Dios fue hecho, todo lo que vemos en la tierra es Dios manifestándose. A la tierra Dios le dio una palabra y el hombre se encarga de destruirla por falta de conocimiento. Y el diablo le ayuda porque el diablo odia al hombre, odia la tierra, odia que el hombre se pueda llamar hijo de Dios, odia todas esas cosas que pueden acercar a Dios. Entonces, lo que él hace a través del pecado, lo que él hace a través del desconocimiento, la ignorancia, es alejar al hombre de Dios. Por consecuencia, el hombre castiga a la tierra porque se convierte en un ser desalmado y castiga a la tierra y la tierra está agotada. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que Él le dijo que para que fuera habitada la creó. Y dice, si voy acá a Romanos 8, verso 23, 22, Romanos 8, 22,
Romanos 8, 21 al 23. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Por lo expresado que en Romano capítulo 2, por la maldición a la tierra por causa del pecado de Adán, y por todas esas cosas encontramos que tengo tantos. Romano 8:21 encontramos que dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolor de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. 3 juicios: el delito, el civil, el espiritual. En el primer juicio, Eva come la fruta, le da de comer a Adán, los dos son expulsados del al desierto, a la tierra es maldita. Escuche, 21. Minuto, por favor. Dice: se me fue. Romanos capítulo 8, verso 21 al 28. Oh, Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando vamos al Génesis encontramos que en el juicio por desobedecer a Dios, Dios le dice a la mujer: por cuanto has pecado y has hecho a tu esposo, a Adán, partícipe de tu pecado, tu marido se enseñoreará de ti y tú sufrirás los dolores de parto.
El castigo de la mujer era que el hombre se enseñorearía de ella y que el deseo de la mujer sería complacer al hombre, o sea, no como una igual, sino como una de menor rango, por decirlo, que hasta que la mujer se rebeló en este tiempo se venía cumpliendo a través de lo que las mujeres le llaman el patriarcado. A la mujer le dijo: por cuanto desobedeciste mi orden, tu marido se enseñoreará de ti y tú tendrás dolores de parto. A la serpiente le dijo: tú le podrás herir en el carcañar, pero el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y a Adán le dijo: maldita será la tierra por tu desobediencia a Adán. No lo maldice a Adán, maldice a la tierra por la que fue tomado y le dice: del polvo eres y al polvo volverás. Lo encierra en un tiempo cronológico diferente al eterno y le dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tuvo que trabajar y labrar la tierra a Adán para que le diera el pan de cada día, la tierra. Y por último le dice: espinos, cardos te dará y comerás planta del campo. Espino y cardo te dará. De Adán a Moisés, espinas. De Moisés a Jesús, cardo. Y de Jesús a nosotros, planta del campo. 3 tiempos. El tiempo de la espina, el tiempo del cardo y el tiempo de las plantas del campo. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por negar la deidad de Dios, que es su esencia, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, por cuanto no lo aceptaron a Dios como tal. Ahora, hay otra manera, aparte de la bíblica, de saber si lo que estoy diciendo es verdad. Sí. Primera de Juan. Primera de Juan. Dice: testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, o sea, que vino a través de profecía y genética, biológica, no mediante profecía solamente, sino mediante profecía y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. De lo que yo estoy diciendo, es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si yo lo que estoy diciendo es verdad, el Espíritu tiene que dar testimonio. Mi espíritu tiene que darle testimonio, no le tiene que dar mi espíritu tiene que decir la verdad, pero el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio de lo que se está diciendo.
Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, la palabra, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea que la Biblia es el Verbo. Y el Espíritu Santo, los tres son uno. Es decir que la palabra de Dios también es Dios. El conocimiento depositado en la Biblia es Dios. Dice, que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la profecía y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A ver. Tres son los testigos o los que dan testimonio en el cielo. La otra vuelta hablé de jurisprudencia. La jurisprudencia es un abogado que encontró un buen fundamento para un litigio que está realizando. Ese fundamento es compatible con otras causas. Él va al colegio de abogados, lo inscribe como de autoría suya. Entonces cualquier abogado en los próximos editoriales de jurisprudencia va a poder leer la jurisprudencia hecha, vamos a poner, por Marcelo Vega. Marcelo Vega formó una jurisprudencia. Entonces Marcelo Vega la escribió en el libro de la Universidad de Abogados, quedó asentado. Entonces eso en los próximos tiempos, esa jurisprudencia le va a servir a otra persona, y esa persona va a saber que fue de una autoría mía, pongámosle. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Biológicamente podemos comprobar lo que dice la Escritura. La Escritura dijo que vino en agua y sangre, y no solamente a través del agua. ¿Por qué? Porque Dios, la profecía simboliza el agua y la sangre es biológica, es biología, pertenece al cuerpo humano. Entonces, el ser humano tiene ADN, tiene hormonas y feromonas. Y esto es lo que nos hace ser la imagen y semejanza de Dios. Las hormonas y las feromonas. Y dice,
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, el que no cree en la Escritura, la palabra de Dios, hace mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria. Entonces, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, varón, hembra. Mostramos a través de la Escritura de que biológicamente el hombre puede ser hijo de Dios, biológicamente. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, para ir cerrando, el ser humano tiene dos cuerdas vocales. Una se llama falsa y la otra se llama superiores e inferiores. No recuerdo cuál es la... No sé si la inferior es la que está atrofiada y está de testimonio nomás, o es la inferior. La cuestión es que el hombre en su principio, cuando el hombre era solamente un ser y no dos como ahora, que eran los dos, habitaban el cuerpo de Adán, ellos dos hablaban en dueto, o sea, sus palabras salían en dúo. Sus palabras se expresaban juntas. Su palabra no... Sus palabras se comunicaban juntas. Por todo lo que acabo de leer, porque más leí que revelar, el no aceptar que el hombre es imagen y semejanza de Dios, varón, hembra, es no querer restaurar todas las cosas, que sí, el hombre en sí mismo se miente
al decir que quiere la restauración de todas las cosas, cuando no acepta verdades bíblicas. Eso es real, eso es verdad. Que si el primer punto de que hagamos al hombre a imagen y semejanza, varón hembra, nuestro ADN, nuestra sangre, las cuerdas vocales que tenemos de más, todo eso indica cuál es la verdad. Ahora, que la iglesia o los líderes de la iglesia no la quieran aceptar, y es todo un problema porque van a seguir, por causa de los líderes de la iglesia, van a seguir dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel. Entonces, el problema está en que es más fácil quedarnos con una mentira ya conocida que tratar de explicar una verdad que no conocemos. Es un problema. La iglesia quiere... El otro día escuché a un pastor, no sé qué, un predicador de las redes sociales, que ahora se despertó un nuevo mover dentro de los cristianos que a él le han puesto como nombre... Ahí se me fue, recién lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, los que tienen la sana doctrina según la creencia anterior a lo que yo estoy expresando como verdad, yo estoy expresando esto como verdad. Lo expreso porque es lo que creo. Si no, no lo diría, no lo hablaría. Entonces... Ay, no me acuerdo. Ellos se llaman cristiano clásico. Y nosotros vendríamos a ser como un cristiano renovado. Y nos decía que nosotros no queremos hablar del infierno o cosas por el estilo, pero la realidad es que yo creo que soy uno de los visionarios que ha visto esto, y a través de nuestras bocas el Espíritu va hablando y va dando forma a su idea. Pero yo creo sinceramente que si la iglesia no acompaña el plan de Dios, va a terminar perdiendo otra generación más en el desierto. Dios iba a meter a su pueblo a la tierra que fluye leche y miel, y resulta que 10 convencieron al pueblo de que era así, que la tierra era linda, bonita, que esto, que el otro, pero que había gigantes.
que iba a haber problema y que lo iban a matar como cucaracha, que lo iban a matar como langosta. Entonces ahí está el tema. Dios agarró y dijo, por cuanto en Josué y Caleb ha habido un espíritu diferente al de estos hombres, ellos van a entrar a la tierra prometida, pero esta generación no va a entrar. Si la iglesia no está dispuesta a cambiar a la altura de los acontecimientos y a lo que Dios desea hacer con su iglesia, y vamos a seguir esperando que Cristo venga porque no va a venir, no va a aparecer Cristo si la iglesia no es restaurada. Si la iglesia no es restaurada, Cristo no vuelve, es así de simple. ¿Le querías contar algo que está pasando en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, creo que? Y ahí le voy a explicar lo que sucede con China y Estados Unidos. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, o sea, por su luz. Esta profecía habla de la iglesia. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Dice, también apareció otra señal en el cielo. ¿En dónde aparecieron las señales? En el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. La bandera norteamericana, después Asia, China está metido en el grupo de los 10 que arman el dragón. Pero estoy hablando de algo que vi. China está arrastrando a Estados Unidos a una guerra. Y esa guerra a la que la está llevando, lo lleva por un motivo no político, sino que lo están llevando inducido por el diablo. ¿Por qué? Porque en este tiempo la mujer de Apocalipsis capítulo 12 tendría que dar o parir a Cristo, su hijo. La mujer de Abraham tuvo a su Isaac, María tuvo a su Jesús. La iglesia tiene que tener a su Cristo, a su Hijo. ¿Cuál es el Hijo? El que iba a regir con vara de hierro a las naciones. Dios va a regir con vara de hierro a las naciones a través de su Hijo Cristo, que es el ministerio apostólico
primitivo que fue borrado de la faz de la tierra, que tiene que volver a aparecer nuevamente en escena. ¿Y cuál era el ministerio apostólico de aquel tiempo? El ministerio apostólico de aquel tiempo era los huesos del cuerpo de Cristo, y a través del hueso de los cuerpos de Cristo se movía todo el evangelista, el maestro, el profeta, el pastor. Tenían todas las cosas en común, a ninguno le hacía falta de ningún bien, y Dios iba sumando a todos aquellos que iban a ser salvos. Entonces, este conflicto entre China y Estados Unidos, la tercera parte de las estrellas que es arrastrada por China, tiene un plan predeterminado que no es de ellos, sino que es del enemigo, porque ellos quieren hacer que el hombre desaparezca de la escena y que Cristo, el Cristo espiritual, el ministerio apostólico que tendría que venir en este tiempo, no se manifieste. Ese es el meollo de la guerra entre China y Estados Unidos. La guerra es entre ellos, pero la intención es anular los planes de Dios que tiene con la iglesia. ¿Por qué? Porque es una bomba de distraimiento. Ucrania, Rusia, todo es distraimiento. Distraer a todo el mundo y posar la mirada ahí para los planes del anticristo. Y que la iglesia no llegue a ser lo que Dios planea de ella. Eso es lo que está pasando en realidad con estas guerras y China y Estados Unidos. Estoy agotadísimo. Estoy agotadísimo, señor. Bueno, hasta acá. La realidad es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, según las Escrituras, según nuestra biología, según nuestra genética. Y el hecho de que no se acepte lo que Dios habla a través de su Escritura, va a hacer que la iglesia por mucho tiempo siga perdida en el desierto. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por acompañarme en este día. Te agradezco, Señor, por la sabiduría prestada, Padre. Y te pido, Señor, que lleves esta palabra a los corazones de aquellos, Señor, al que tú le quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por haberme acompañado, Padre. Pero lleva esta palabra, Señor, a los corazones de aquellas personas que tú quieres que alcancen, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.